Pero efectivamente, la idea de los derechos de propiedad y de poder definir es una característica fundamental. Hoy es el sello característico de que todo se trabaja sobre esa línea. Pero lo que hoy es que a veces hay características del funcionamiento que no lo consolidan. El comercio, por ejemplo, como bien decían, ha existido ya en la época mercantil, digamos. Ya cuando, ojo que curiosamente se dice mercantil por las marinas mercantes, pero no como lo utilizamos nosotros el concepto de mercantil desde el punto de vista de esto de la mercancía, ¿no? Estrictamente como mercancía. Pero efectivamente hay características que terminan consolidando. Esa, por ejemplo, la existencia de mercado, los derechos de propiedad, y hay un pequeño detallecito más, que es otra cosa que está faltando, que es clave. Que es como para tener tres elementos que hay consenso, por lo menos, que son los que te definen y que te permiten la consolidación de cualquiera sea, ¿no? Además de, en el caso capitalista, los derechos de propiedad, la existencia de mercado y uno fundamental. ¿Cómo? Los recursos naturales. Eso me invita a hacerles otra pregunta, pero que viene a colación y capaz que eso es una invitación a la respuesta. Un Estado que regula. Ciudadanos supuestamente libres. No, bueno, se supone que con la... Bueno, libre habría que definir. Pero no, está bien, se supone que la Revolución Francesa te liberó, te pasaste a convertir en mano de obra libre e independiente. No. Hay una cosa bien interesante, es que hacen ricas las naciones, ¿no? Digo porque ya que lo mencionaste, ¿no? Durante muchísimo tiempo hay gente que pensaba que, bueno, lo que hacía que existieran países ricos de países pobres era eso. Es contar con recursos naturales, ¿no? Mira África, ¿no? No, claro, bueno, entonces enseguida uno podría decir, bueno, mirá, con ese sentido África debería ser... Pero era una idea predominante durante muchísimos años. Después vino otra idea, bien interesante quizá, que decía, no. Los países ricos y los países pobres depende de, como en términos históricos, depende de quién te haya colonizado. Si te colonizan los ingleses, arriba. Pero si te tocó los españoles, marchaste. Y eso tampoco prosperó. De hecho, incluso... ¿Cómo? Y solo decirlos. Seguramente. Pero eso tampoco prosperó porque, bueno, podríamos revisar situaciones. Había situaciones incluso en Estados Unidos y en Canadá, en el territorio de Estados y Canadá, que estaban peor que nosotros. O sea que... Y prosperó. Hoy, ¿cuál creen que es la teoría que tiene más peso a la hora de intentar explicar qué hace rica o pobre a las naciones? El ejército, ¿qué digo? Claro, el poder bélico. Y la concentración en más industrial que generar industria. ¿Vos decís? Hoy. Sí, hoy, que explica. Se No, dice- bueno, que hoy se dice lo digas, pero que explique para atrás, ¿no? Capital humano. Primero, no hay consenso. Eso es lo que, digamos, no hay unanimidad. Pero yo calculo que dentro de poco vamos a conocer un premio, no significa nada ganarse un premio Nobel de Economía, ¿no? Pero seguramente uno de los que está postulando estas nuevas líneas tenga que ver con... se convierte en premio Nobel de Economía, no tengo duda. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que podría hacer que un país sea rico? Pero es una pregunta válida, ¿no? Todos nosotros nos podríamos preguntar, pará, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros no podemos...? ¿Por qué hay países ricos, países pobres? ¿Qué? ¿Porque lo colonizó los ingleses? ¿Es porque tenían petróleo? ¿O porque tenían...? ¿Qué lo explica? La industria y la generación de la tecnología. Pero vos decís que entonces el país que haya generado... Bueno, la pregunta también podría ser ¿por qué hay países que han logrado hacer de su industria? Porque ahí podrías utilizar casi la explicación de cuál es el mecanismo que han encontrado los países para crecer, ¿no? Y para crecer parecería que, bueno, el crecimiento es importante porque te genera... Esto va a haber otra discusión vinculada al desarrollo, pero no importa, y donde tenemos más potencialidad para crecer es a partir del proceso de industrialización, porque parecería que el cambio tecnológico, la tecnología, es la que te genera mayores saltos, ¿sí?
en otras actividades, en el sector primario, empiezan a operar otro tipo de factores que te parece que te limitaran ese salto. Pero en la industria parecería fue sin terminar. De hecho, la informática vaya si ha contribuido a eso. Pero eso parecería explicar que el proceso de industrialización favorece el crecimiento, eso está bien. La pregunta es, ¿y la industrialización de qué entonces dependería? ¿Depende de que te hayan colonizado los ingleses o depende de tener los recursos para hacerlo? Porque ¿quién no se quedaría industrializado? Claro, pero ahí no están todas las teorías de la dependencia, o sea, de centro-periferia, las teorías sobre el desarrollo, que explican, o sea, que estamos... ¿O dirías que entonces hay que ningún país periférico dio el salto? No, hay casos. Bueno, entonces no podría ser Claro. una explicación centro-periférica. No, para mí las riquezas naturales y la fuerza de trabajo, la abundancia de fuerza de trabajo, creo que son... Cuando decís la fuerza de trabajo, ¿a qué te referís? Me refiero a la cantidad de trabajadores y a la capacidad de trabajo que tengan esos trabajadores. ¿Y por qué? No tengo la menor duda que el continente más rico es África. Y tengo idea de que son una cultura de trabajo de primera nivel. Digo, desde el punto de vista que vos lo marcás, ¿no? Digamos, Lo que pasa es que es difícil ver la precondición cuando como que tiene que ver con la capacidad Te voy a de decir algo apropiarte de esas... no, creo que todos lo tienen de alguna manera en la punta de la lengua y es bien válido, y así como que cerramos de esta manera esto que introductorio y nos metemos de lleno en el mundo de La formación, la educación de ¿cómo que se llama? Del trabajador, de la gente, del pueblo. Te dicen, los japoneses no tienen petróleo, no tienen esto, pero hay que ver qué divinos que son. Claro, tienen mentalidad feudal, ¿no? Pero digo, No sé si tienen. ¿qué querrías? Ah, porque los tratan como esclavos, a eso te referís con el No feudal. solo eso, digo, su vida, los tipos nunca superaron el shogunado, en mi opinión. ¿Tá? No, pero Digo, son los que tienen niveles de medición de productividad más altos. Sí. Pero bueno, Trabajan 18 horas. por eso te digo, de repente lo que te digo, como tiene trabajo parecido a esclavos, si se refería, tenemos una se cosa. suicidan si tienen una mala nota los nenes de 14 años. Yo no quiero vivir así. No, y los palos es sobreproducción. Sí. Bueno, hoy lo que prospera, que tiene capaz que alguna, y tiene que ver con muchas de las cosas que ustedes dicen, yo tiendo a pensar que explica bastante de la historia de nuestros países y del mundo, pero es una característica fundamental también del funcionamiento del capitalismo, son las instituciones. Ustedes saben muy bien, 5 minutos, ¿no? Desde el punto de vista del enfoque marxista, nosotros tenemos que la base material, ¿sí? El modo de acumulación, requiere en definitiva de toda una superestructura. La superestructura son todos los aparatos, que es el conjunto de actividades humanas que son desde la educación, la justicia, el Estado, ¿sí? Que cumplen un rol fundamental, ¿no? Que no solamente se tienen que asegurar de mantener, ser funcional el sistema, sino que tienen que asegurar de perpetuar el sistema. O sea, la función de la superestructura, en definitiva, no solamente le da continuidad, lo perpetúa, sino que además retroalimenta al propio base material. Entonces, las instituciones en el sentido de amplio, ¿no? De normas, reglas formales, informales, que además uno diría, bueno, las normas, las reglas formales e informales no caen del cielo, ¿no? Son elaboradas por hombres y mujeres que seguramente persiguen algún interés, ¿no? Pero que pocas veces las cuestionamos, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿por qué no se puede meter la flor en el truco? ¿No? Y sin embargo no se puede mentir. Así que, pero lo hacemos porque alguien logró imponer que el truco se juega de una manera. Pero a lo que voy es, hay institucionalidad que termina cumpliendo un rol después sobre la sociedad muy importante. Y hoy las teorías que tratan de abonar, que es un poco
seguramente tratando de amalgamar pensamientos como los que están acá, hablan de que lo que termina diferenciando países ricos de países pobres es la calidad de sus instituciones. Y se refiere a qué instituciones de tipo extractivo a instituciones de carácter inclusivo, ¿sí? Y esto tiene muchísimo que ver a qué hacemos con las instituciones. Pero es bien curioso en nuestra América Latina, en un mismo territorio, por ejemplo, en México, llama muchísimo la atención, hay localidades mexicanas que están, en términos de producción, de vida, calidad, peor que Haití. Pero en el propio México existen localidades que están mejor que en Corea del Sur. O sea, en términos de que los problemas de desigualdad a veces que se generan a partir de las instituciones que cumplen un fin, que puede ser este, ¿no? Perpetuar una determinada manera de actuar y de ser, son fundamentales. Entonces, en general, un modelo, cualquiera de ellos, pero este en particular, el capitalista, tiene esas tres características muy afirmadas. Los derechos de propiedad, instituciones, que forman, esto como el tema en términos marxistas, podría ser la importancia de la superestructura, ¿no? Porque el derecho de propiedad le da forma a la base, las instituciones a la superestructura, y los mercados básicamente también hace referencia a la base, pero también un nexo con la superestructura. Pero bueno, esas son algunas cuestiones introductorias que me parece que venían bien, porque sobre todo sé que casi todos lo pueden haber visto con Jorge. En Uruguay podríamos ubicar perfectamente ese 1870 como nuestro ingreso al mundo capitalista. Y también es bien interesante ver que en nuestro país se gestaron o se implementaron básicamente tres modelos de crecimiento. Digo, porque nos catapultan enseguida al tema de inserción internacional, que viendo en la región nos va a permitir un poco verlo a nivel regional y a nivel internacional. En Uruguay, capaz que esto con Rodrigo lo terminan desarrollando más, pero simplemente son titulares. Hubo tres modelos. El primer modelo, que se inicia de 1870, más o menos a 1930, que van a conocer todos ustedes, es un modelo de crecimiento hacia afuera, que es el modelo agroexportador. Y esa característica del modelo agroexportador lo que hace es, sigue la estructura, la gran división internacional del trabajo que generó el surgimiento del capitalismo, las primeras revoluciones industriales y las posibilidades del desarrollo del comercio a esa escala, pero con la prerrogativa que habían dicho ya la etapa colonial había definido que había territorios que suministraban la materia prima y los países centrales, ¿sí?, terminaban generando ese proceso de mayor valor agregado a la producción. Eso, con el paso del tiempo, se terminó exacerbando, y además porque en definitiva son tardías las economías en darse. Entonces Uruguay básicamente en ese primer periodo basó su crecimiento en la exportación de bienes primarios con escaso valor agregado. Es bien curioso porque obviamente ese modelo funcionaba en función de que había una demanda externa que lo permitía. En función de esa demanda externa se había dado porque entre otros momentos también se daban en el marco de la Primera Guerra Mundial, pero claramente en el momento que la demanda externa se ve restringida, porque obviamente la guerra no dura para siempre y las economías europeas se terminan recomponiendo, se asfixia el modelo. ¿Y qué hacen los países? Porque no solamente fue Uruguay, sino toda América Latina, porque la gran división operó a esa escala. Todos los países empezaron a atravesar un proyecto nacional nuevo, que es el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, los famosos modelos ISI. Que claro, como cualquier modelo de industrialización, requiere un Estado muy presente, que asuma el compromiso de la industrialización, eso significa grandes desembolsos de capital. Y esto en nuestro país, en casi todos los países, hubo una primera etapa exitosa, pero aún las divisas que se requerían para sostener ese modelo seguían dependiendo un poco de las ventajas comparativas que tenía nuestro país, de estos bienes de escaso valor agregado, pero que obviamente tenían una determinada demanda.
permitió avanzar en la primera etapa de ese modelo sustitutivo de importaciones hasta que, obviamente nuevamente por fruto de la demanda externa y algunas decisiones políticas de entonces, el modelo se interrumpe. Se interrumpe cuando en realidad se da un fenómeno que empieza a ser la antesala del comportamiento hoy de esto que un poco quedó enganchado del capitalismo contemporáneo, como le quieren decir ahora. Es que ese fenómeno de proceso de industrialización sustitutiva de importaciones que requería un montón de capital y cuando hay una demanda externa que se corta, los estados tienen que, justamente es como que quedaste en la mitad del río, entonces ya que estás en la mitad del río tenés que seguir para adelante, y el problema es que vos ya no tenías las divisas necesarias para enfrentarlo, y por lo tanto asumiste para darle continuidad al proceso, sobre todo cuando venía la sustitución difícil, que era empezar a producir internamente medios de producción. Entonces eso requería muchísimo más esfuerzo y los países ahora se encontraron que no tenían con el capital suficiente para enfrentar ese desafío y empiezan a endeudarse. Y en ese proceso de endeudamiento y en ese proceso de sustitución sobre el final empiezan a aparecer las empresas transnacionales. Ahí en la región prácticamente es el fenómeno que se da, un proceso de endeudamiento y un enorme proceso de que quienes empiezan a volcar capitales para darle continuidad a estos procesos son empresas multinacionales. Bueno, este modelo EASY en nuestro país se agota porque, como dijimos, la fuente de divisas se agota porque además se produce, como provenían del agro, era un fenómeno que alguna vez ustedes deben haber escuchado, de estancamiento ganadero en nuestro país, que es bien curioso porque cuando se quieren discutir las razones del golpe de Estado, ¿no? Que mucha gente suele tratar de meter elementos vinculados si había sido la guerrilla, todo lo otro, la academia claramente identifica que el gran proceso gestor de todo esto fue ese proceso de estancamiento ganadero que, bueno, fue generando condiciones para una pugna distributiva de la década de los 60 que fue tremenda en ese sentido. Pero se agota el modelo porque no hay recursos suficientes para sostener el modelo y se hace una curiosa, obviamente, como siempre, un nuevo modelo, nuevas ideas, y entramos lo que podríamos decir, ya avanzado toda esta época, en un esquema claramente neoliberal. ¿Sí? Claramente, luego del modelo sustitutivo de importaciones, era como el nuevo crecimiento hacia afuera, pero con nuevas reglas más o menos orientadas del modelo neoliberal. Que es un poco más cercano a todos nosotros, de donde seguramente es más fácil comprender su dinámica. Pero lo que sí es cierto es que nuevamente gana protagonismo el sector externo. ¿Por qué gana protagonismo el sector externo nuevamente? Bueno, ahí hay un análisis de la tasa de ganancia que creo que lo vio con Jorge, pero lo interesante de ese fenómeno es la irrupción de las empresas transnacionales en la economía y en el comercio. Acá sí podríamos detenernos un poquito para hablar de lo que decía específicamente el programa. A partir de lo que podríamos hacer la globalización propiamente dicha, esto de los avances tecnológicos que terminan teniendo su mayor expresión en términos, bueno, de los avances en la informática, pero sobre todo en los medios de transporte, el abaratamiento de los medios de transporte, esto generó, la verdad, que los límites del mundo se acortaran, los tiempos se acortaran, incluso el propio sistema financiero se termina desarrollando muchísimo más a partir de la irrupción de la informática. Es bien curioso porque me llamó la atención sobre este libro, que algunos de ustedes lo conocen, Teoría del Desarrollo Capitalista. Sí. Bueno, es increíble, este libro fue escrito... ¿De quién es? Paul Paul Suisse. Suisse. Este libro, su versión en inglés, fue del año 43. Y tiene, bien curioso, en el epílogo,
uno de los epílogos que tiene, es bien curioso porque dice la ideología del imperialismo, ¿no? Pero lo que me parece bien interesante es que ya en el 42, ¿no? Cuando uno empieza un poco a describir el funcionamiento, esto que decíamos un poco del pensamiento de Marx y de Lenin, de las distintas crisis económicas van generando estructuras oligopólicas que empoderan y donde estas estructuras oligopólicas potenciadas por el comercio generan empresas transnacionales que son esa consolidación y son los que le dan cancha a la posibilidad de que el comercio se transforme en ese catalizador de profundización del capitalismo. Pero no tenía en la época todavía, cuando un poco se pensaban estas ideas, no había todavía cuál era el trampolín para hacerlo posible. Así como dijimos aquí que cuando veíamos el palo de Hockey y esto, bueno, seguramente le preguntaban a la gente le iba a decir que quieren vivir mejor. Pero hasta que no surgió el trampolín necesario para que efectivamente, porque también creció la población, y como capaz que uno de ustedes lo decía acá, creció la población porque habían mejorado las condiciones de vida. Porque había ahora más alimentos, se habían abaratado los alimentos, o sea, hubieron muchos factores que generaron condiciones, pero que antes uno podría decir, no, es que la gente no quería vivir mejor antes. Bueno, el cambio tecnológico genera eso. Y aquí queda planteado como que parecería así que esto va a hacer que, bueno, la fase efectivamente de procesos, ¿no?, de conjunto, capaz de poner su ideología al servicio de sus intereses, se geste. Pero no a una escala tan mayor porque por ahí no se visualizaba estos efectos, ¿no? Es como lo mismo cuando decía Marx. Marx no tenía muy claro los beneficios, uno pareciera que no se mostraba contrario a la posibilidad de que el desarrollo capitalista y que uno pudiera abrirse al mercado, porque claro, ¿qué tenían en común todos los países o todos los trabajadores? Eran igualmente explotados y eso generaba nuevas condiciones porque tenía claridad de que para superar un modelo de esta dimensión no se iba a poder lograr en un territorio, en un país, eso tenía que ser a escala global, a escala mundial. Entonces veía como esa posibilidad. Bueno, así como lo ven, como seguramente deben haber visto con Bruno, porque esto también es un factor, y sí está marcado por Marx, y lo planteamos en los materiales. Marx hizo un pronóstico para los capitalistas durísimo, ¿no? Porque decía, irremediablemente la tendencia en el largo plazo de la tasa de ganancia es que caiga. O sea, hagan lo que hagan, la tasa de ganancia iba a caer. Pero así como quizá esto podía ser no sé si un alivio para los trabajadores, como diciendo, bueno, muchachos, tranquilos, el capitalismo no va a ser para siempre, también era una señal para los capitalistas de que la lógica que terminaba operando hacía que indefectiblemente la tasa de ganancia cayera. ¿Ustedes recuerdan por qué indefectiblemente la tasa de ganancia iba a caer en el largo plazo? Porque esa es como la parte importante, digamos. Sí, porque si vos producís algo simple, ¿no? Si vos producís algo tenés determinada cantidad de consumidores, cuando se supone que vos querías producir sillas, que es el ejemplo de Marx, ¿no? Sí. Vos vas a sentar a un montón de gente, que la gente te va a comprar 4 sillas. Son 2 personas, comprar 4 sillas, de repente compran 2 más, porque vos ya convencés que la silla es preciosa, que viene después con, no sé, reclinable, que hace mimitos en la espalda, pero eso tiene un límite. ¿Dónde estaría el límite? ¿Por qué caería la tasa de ganancia ahí? Y porque, o sea... Porque ¿qué es lo que pasa hoy en día si eso pasara hoy? Hoy pasa eso, pero si hoy pasa eso, no logra vender la silla, ¿qué pasa? Vamos a hacer de cuenta eso. Produce muchas sillas. Sobreproducción. Hay sobreproducción. ¿Qué va a pasar? La crisis. Está bien, pero ¿qué va a pasar? Vamos a pensarlo en términos Va a prácticos. bajar el precio de la silla. Primero, podríamos decir que baja el precio de la silla. ¿Y qué más? Se funde en un Hay trabajadores que van a quedar sin trabajo. Ahí va. ¿Y qué pasa si quedas? Cambian de sector. Y si pasan. Pero ¿Se si queda cambia el sin trabajo? sector, pero si la gente no tiene plata, por más que se No, cambie. No hay poder de consumo. ¿Y qué pasa si
No sé. Si hay desocupados. Si no hay No consumo, compran no puedes ¿Cómo? Si no compran sillas. No puedes Por eso, pero entonces no compran silla porque no alcanza. Entonces, ¿pero qué termina siendo que haya desocupados? Porque si hay gente que no puede comprarla, es porque no tiene ingresos, realmente no tiene ingresos porque tiene trabajo, está en el ejército industrial de reserva, ¿no? Este desocupado. ¿Qué función cumple el ejército industrial de reserva? Baja los salarios. Y esta situación puede ser tal que en determinado momento, que es lo que pasa hoy, ¿no? ¿Cuál es la amenaza hoy que existe? Es en una situación en que te dice, bueno, mirá, no te puedo meter el salario, pues si no, te estás riendo de trabajo. O sea, la jugada es eso, o te pago menos, o queda... ¿Y qué haces vos por esa vía? Reestructurás otra vez el modelo. Porque las crisis, ¿sí?, generan efectivamente, encuentran el mecanismo para su salida. Entonces, ¿a qué voy? Es más, después de cada crisis, lo que había mostrado Jorge, porque lo vi en los materiales, pero no sé si lo ve, la tasa de ganancia que había sucedido, por ejemplo, en el siglo XIX, era mayor. Después de cada crisis pegaban un salto mayor en su tasa de ganancia. O sea, la evidencia empírica de la dinámica capitalista muestra lo contrario de lo que dice Marx. ¿Por qué? ¿Se equivocó Marx? Yo quiero decir que lo demostró matemáticamente, científicamente, así que no le erró. Eso es lo primero que voy a decir. Sí, yo lo que recuerdo que tiene que ver con las bombitas le presentó Bruno. con lo que se llama la composición orgánica del capital. Cada vez la cantidad de maquinaria, vamos a decir, infraestructura más grande en relación al trabajo, y el trabajo es lo único que crea valor. Por lo tanto, esa relación es lo que hace que la tasa de ganancia en largo plazo... Ahí va, tenga que caer. perfecto, perfecto, perfecto. Seguramente debe haber mostrado, Marx era increíble porque utilizó 3 formulitas, ¿no? Es una cosa increíble, en toda su obra 3 formulitas. Una, seguramente era la tasa de plusvalía, que es la relación entre lo que remunero de la fuerza de trabajo y lo que no remunero, ¿no? La plusvalía respecto al capital variable, como decía. Luego estaba una que al turco Adala le encanta decir con todos los discursos, que es la composición orgánica del capital. La composición orgánica del capital es la relación, obviamente, entre la maquinaria, vamos a decirlo en estos términos, el capital constante y el capital variable. Es básicamente la relación entre maquinaria y fuerza de trabajo, si es intensiva en mano de obra o en capital. Y obviamente a partir de eso, bueno, que es la que más le interesa al capitalista, la tasa de ganancia, que es la relación entre su ganancia, su principal fuente de ganancia, que es la plusvalía, respecto a su inversión, que es lo que gasta, que es en el capital constante y en el capital variable. Esas 3 formulitas, brillantes. En ingeniería, o sea, algunos fanáticos de las matemáticas le podría decir cómo a partir de esas 3 ecuaciones, Marx deduce una sola que las combina las 3. ¿Sí? O sea, que lo pueden hacer, si quieren el domingo se levantan temprano, se preparan el mate y agarran a partir de esas 3 una tasa de ganancia, una nueva fórmula que lo que hace es vincula a la tasa de plusvalía y la composición orgánica de capital. Es fundamental deducir esa para poder explicar esta ley, porque dice que la tasa de ganancia es igual a la tasa de plusvalía dividido 1 más la composición orgánica del capital. Ahora los fanáticos todos me preguntarán, ¿de dónde sale el 1 ese? Sí, porque había... Lo explicó Bruno. Ah, lo mostró. Me están haciendo trampa. Dale, lo había explicado y... Igual la fórmula con... Eso es así. 3 dividido 3 queda. Está 1. 2 dividido 2 queda. Pepino dividido pepino queda 1. Algo de eso tiene que aparecer para que aparezca el 1. Pero lo interesante de la fórmula es que combina las 3. Tasa de ganancia, tasa de plusvalía y composición orgánica del capital. Y es lo que nos permite lo que decía el compañero. En esta búsqueda incesante de aumentar la tasa de ganancia, y donde ustedes habían visto que una de las características, consecuencias del modelo, es lograr aumentar, ¿no?, el capital constante en contra del capital variable, o sea, incrementar la composición orgánica del capital para aumentar la tasa de plusvalía, porque eso funciona así. O sea, el tipo no va a invertir si no tiene repercusiones en la tasa de plusvalía. También tengamos cuenta de eso. Bruno se podía haber tomado el trabajo de decirle todas las combinaciones posibles de esa fórmula para que la tasa de ganancia caiga. Y una le podría decir, bueno, que el numerador, que es lo que está arriba, esté constante, ¿no?, y lo de abajo suba. Pero enseguida les va a decir que eso no podría pasar nunca.
Porque la única manera de que yo invierta en capital, o sea que la composición orgánica aumente, es si la tasa de plusvalía aumenta. No lo voy a hacer, o sea que también el sentido común importa. Pero a la larga, lo que le debe haber dicho y lo que dijo el compañero claramente, es que esa exacerbación del modelo hace que el tipo busque cada vez incorporar más capital en el proceso para lograr, pero se va generando una brecha tal en que invierto tanto que la relación que tiene con el aumento de la plusvalía hace que proporcionalmente aumente más el denominador que el numerador, y el efecto de eso hace que el resultado caiga. Dicho de otra manera, yo utilizo siempre el mismo, hace años que lo utilizo, pues ya debe estar obsoleto el ejemplo, pero creo que ayuda. Primero que se tiene que dar escala económica. Yo siempre decía cuando apareció el celular, porque yo soy de la época de que cuando no existía el celular, vaya si habré tenido lío con mi madre por no avisar que volvía a tal hora y eso, pero ya cuando doblaba en la esquina la veía parada en la puerta de casa con el día. Pero bueno. Sí, pues tenía la lupita afuera ahí. Pero bueno, me van a acordar de eso, pero lo tengo grabado, es increíble. Entonces imagínense ese salto que hubo desde tener el teléfono fijo y para pasar a un teléfono móvil, ¿no? Entonces, nadie duda que para hacer ese salto tecnológico hubo que haber una inversión importante de conocimiento, ¿no? Entonces podríamos pensar una composición orgánica importante ahí, pero la curiosidad de esa composición orgánica era que, cualquiera que sea, las repercusiones que tuvo en ganancia fueron increíbles. Nokia, por ejemplo, que era una de las principales productoras de teléfonos celulares, no era su giro de negocio, era una empresa forestal que se dedicó después a producir celulares por las tasas de ganancia que había. Ahí operó la ley de nivelación de la tasa de ganancia, o sea, todo lo que vieron ahí podríamos utilizarlo a través de Nokia, pero está. El asunto cuál es que tenías el celular, apareció el celular inalámbrico, lo tenía yo que sé, Nokia, Motorola, no tenías tanto. Pero claro, después que se nivelaron, por más altas que fueran las tasas de ganancia, y se nivelaron porque así operan la economía, y lo deben haber visto con Bruno antes de la caída, primero se nivela y después vuelve a operar esto,